Sí, o sea, definitivamente, en parte, pues como dicen ya las redes sociales, pues obviamente, pues contribuyen a que se genere un clima de debate, de discusión, eh, a veces para bien, a veces para mal, dependiendo también de los argumentos de las personas. Y es interesante ver cómo a ambos igual se le juzga más duro que a presidentes anteriores, justamente por el cambio de época, ¿no? O sea, el típico meme de que, ¿por qué cuando con Calderón no te quejabas? ¿No? Y estábamos todos chiquitos cuando gobernaba Calderón. Entonces, sí, en ese aspecto es bastante interesante cómo cambia la percepción pública gracias a la evolución de la tecnología, cómo se invita al debate, y en cuanto a cómo se puede o se debe evaluar un presidente, yo considero que, pues sí, obviamente es realizando la comparación, en este caso, pues ya depende también un poco de cómo lo quieras abordar. El ejemplo más sencillo y directo sería pues comparándolo con el gobierno anterior, en este caso Peña Nieto, y pues ver en qué hubo mejoría, en qué se empeoró, y ya esa sería mi opinión. Yo estaba pensando ahorita que están considerando las críticas, ¿no? Críticas centralistas hacia López Obrador. Y hace poco estaba viendo que Samuel García va a hacer un estadio de la NFL. Pero no hubo tanto ímpetu de carácter como tal con López Obrador cuando estaba haciendo sus campos de béisbol, ¿no? O sea, no hay tanto señalamiento, aunque el acto sea similar. Aquí lo que me interesa destacar es de que López Obrador es, independientemente de la creencia política que se tenga, es excelente en la psicología de grupos. Es decir, algo que a todos nos molesta es cuando generaliza, pero esa generalización que crea el debate y la polarización suficiente para que la política se encamine sola hacia la ideología que él predica, es decir, hacia un cambio y una transformación. Yo creo que la transformación no se ve desde el punto de vista de indicadores económicos. Vemos los informes de gobierno, no habla nunca de una finura, digamos, económica, sino moralista, ética y de guía. Incluso su nuevo libro, bueno, sus dos libros, el de la economía moral y el de A mitad de camino. O sea, no habla realmente de una estructura económica, de una estructura bastante sólida en cuestiones de gestión gubernamental, sino nada más de la moralidad de cómo se debe guiar un país. Entonces, esa transformación política a mí me gusta porque, como ya habíamos comentado anteriormente, genera la politización de México por fin durante años y de que tenía una cuasi política, pues donde que era hegemónica, como por ejemplo con el PRI durante casi un siglo. Entonces, ¿cómo podías debatir con algo hegemónico que se instaura sin que te pregunten, o que si te preguntan, pues te manipulan las elecciones para que quede este tipo y que no gane la oposición en su defecto de su tiempo? Eh, Generalmente yo consideraría que Morena no es quien gobierna. Morena yo siento que es un título que el día que López Obrador se vaya, quién sabe cuál vaya a ser su mismo impacto, la verdad. Porque busquémosle desde los que son partícipes de su propio partido. Realmente no he escuchado que tengan una gran aprobación de manera general. Me vienen varios nombres: Sheinbaum, Ebrard, Mario Delgado, etcétera. Todos tienen un señalamiento, y aunque sean presidenciables menos Mario Delgado, dices, no tienen ese sentido mesiático como López Obrador. Entonces, es muy interesante ver cómo su política se convierte en sí, como lo que pasaba en la dictadura perfecta, el Mesías. Sí le queda, porque también él no nada más está siendo mesiático en el carácter interno, sino su opinión cruza fronteras. Y esta opinión se convierte en la opinión pública
Y yo creo que hoy tenemos una guerra civil ideológica política, pero pues es la construcción de la propia política social de México. Y pues los perfiles son muy importantes, ¿no? O sea, los perfiles de quiénes son los que están en contra, quiénes son los que están a favor. Y lo podemos ver desde sus necesidades económicas, sus necesidades ideológicas y la creencia de que se quiere hacer algo. Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene un sentido paternal muy grande. Creo que ni siquiera tiene un carácter federal, sino una ideología centralista de lo que se diga en Palacio ocurre en todo México de manera lineal. El gobierno actual es centralista en controlar a los gobernadores de los estados, los cita, los sienta, él se pone enfrente con un nivel más grande y los demás están sentados. A ver, yo soy López Obrador y les digo qué está sucediendo. Realmente es una política de carácter, a mi punto de vista, central e ideológica que encamina a todos los estados para que después se convierta entonces en una verdadera transformación. Que la transformación, repito, yo no la veo desde un punto de vista de indicadores, no la veo desde un punto de vista económico, ni siquiera de bienestar, pero sí político. Y sí, sería único en la historia. Pues fíjate, precisamente eso no vemos un cambio económico, ¿no? O sea, si uno se puede analizar, por ejemplo, nosotros que más generalmente lo hacemos, las políticas son muy similares a las que se aplicaban antes. O sea, las políticas económicas pues siguen siendo de la misma línea, a pesar de que él diga que no es neoliberalismo, sigue siendo. O sea, uno ve la austeridad fiscal, la independencia del Banco Central, todas esas políticas que son típicamente neoliberales, y dices, bueno, no es un neoliberalismo, no es que esté cambiando el neoliberalismo económico, lo está cambiando ideológicamente, es decir, aplico las mismas políticas económicas de los anteriores, pero con una base ideológica, como tú dices, distinta, ¿no? Como diciendo, pues sí los dejo hacer, el mercado, incluso lo dijo, el mercado se regula solo, pero al mismo tiempo yo digo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí está el límite, yo aquí mando, yo aquí te controlo acá los estados, páguenme sus impuestos, a veces los que les conviene, ¿verdad? Pero pues ahí se ve más o menos un poquito lo que tú dices, sí está separando de alguna manera lo político de lo económico, ¿no? Pero eso también le genera problemas, porque después, por ejemplo, con nosotros que sabemos qué políticas son neoliberales y que de repente llega y te dice, no soy neoliberal, pues no es cierto, tan cierto, ¿verdad? Pero pues, por lo menos políticamente sí está haciendo un cambio de conciencias, como tú dices, o sea, ya hay gente platicando en las calles de política cuando antes no lo hacían, o sea, y tú puedes decir, bueno, pues es que la gente no sabe de política. Es la forma de saber política. Te pones a discutir hoy con tu vecino y después llegas a tu casa y ahorita me la vas a pellizcar, carnal. Ahorita me voy a poner a investigar y vas a ver cómo tú te estás equivocando. Y ahí están, pegados en la compu o en el celular investigando política. Y también tenemos esta oposición que pues, lamentablemente no tiene un plan con qué atacar, ¿no? Solamente como que se basa en decir todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Todo lo que diga este man está mal y todo lo que digan en su contra está bien. Y se acabó. Ahora, ya para pasar, por ejemplo, al siguiente tema, podemos decir su opinión cómo trasciende fronteras, ¿no? Hace rato antes de empezar estábamos platicando en la CELAC. O sea, ya prácticamente esa cumbre fue como decir, bueno, pues ahorita Andrés Manuel es el líder latinoamericano, es el que está guiando a Latinoamérica. Bolsonaro, pues, bueno, Bolsonaro no puede ni con su país, menos va a poder con América Latina, ¿verdad? A Bolsonaro no lo dejan entrar a los estadios porque no se vacuna. Pero pero ya está trascendiendo, como decíamos también, ya le dice a la OMS, no, pues ya dejen, aprueben las vacunas, ya dejen vacunar, dejen de acaparar, dejen de hacer esto, dejen de hacer el otro, o sea, ya se pone el brinco y se pone el brinco y ahí van los demás de América Latina, sí, no manches, ya dejen de acaparar y ahí se ponen al brinco todos, ¿no? Entonces como que dices, bueno, también no es solamente dentro de México, sino ya internacionalmente está teniendo un impacto Andrés Manuel que no tenía al inicio de su gobierno. No, ahorita ya hay, por ejemplo, yo que veo algunos videos ahí de política, pues youtubers españoles que le contestan, que está haciendo las cosas mal, o no, pues que está bien, que Andrés Manuel, que no sé qué. Así de todo el mundo ya se están oponiendo sobre él, entonces ya tiene un liderazgo latinoamericano que tú decías, chale,
todos los otros presidentes, por lo menos desde Cedillo hasta acá, nunca lo habían tenido. No tenían ese rasgo de liderazgo que tiene Andrés Manuel ahorita en América Latina. Y eso juega un papel importante porque lo que diga él marca la pauta sobre lo que se va a hacer en América Latina y cómo va a responder América Latina ante los cambios en el panorama mundial, ¿no? Incluso eso de proponer ya una unión estilo Unión Europea en América es como que, o sea, está lejos de ser, pero pues ya lo puso sobre la mesa y ahí va a nosotros, no, sí, hay que unirnos. Bueno, por lo menos ahí está. Entonces, y además como contrapeso, ya se dicen ellos mismos, contrapeso de Estados Unidos. Ay, cabrón. Vamos a dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. Ay, cabrón, dices, no manches. estás loco, pero pues ahí van todos los demás atrás de ti. Sí. Dice Charlie, te veo muy pensativo. Justamente desde hace ratito que hablaron de esta presencia que ahora tiene internacional. A mí me gusta el hecho de poner a México en el mapa. Lo que me preocupa bastante es justamente la forma en la que nos está llevando. Porque si lo que estamos haciendo es obteniendo el respaldo de América Latina y siendo la cara de los desvalidos, en el momento en que o ya no esté este gobierno o encontremos esa posición beneficiosa y se nos olviden nuestros hermanos de lucha, entonces me preocupa mucho cómo va a quedar México ante el mundo. Entonces, justamente aunando lo que decían ustedes, o sea, López Obrador es Morena, pero a Morena le sobran 3 años en el poder. Entonces, bueno, más bien a López Obrador le sobran 3 años en el poder. Entonces tendría que haber otro morenista que tomara forzosamente el siguiente periodo. Pero el problema es quién, ¿no? Y como decía Fer, está acaparando esta imagen de Mesías que no sé si vaya a poder heredar tan rápido o se la vaya a tener que construir al nuevo candidato que vaya por la presidencia el siguiente sexenio. Entonces, si bien sí son buenas estrategias y sí bien parece que la cosa va bien, a mí me preocupa más qué va a pasar después, ¿no? Que se vaya a desbaratar este bonito pastel que nos están cocinando. Ay, qué buena analogía, caray. Híjole, yo coincido bastante con lo que dice Carlos. Yo igual siento que, o sea, yo siento que lo dice solamente para mí, para hacerse notar. O sea, no siento que es tanto una preocupación de que, no, pues ya prueben la vacuna, ya no necesitamos, ¿no? O sea, yo siento que es para hacerse notar y porque sabe que al fin y al cabo pues, son cosas que realmente, pues va a decirlo, va a hacer caos y todo el mundo va a hablar de él, pero pues igual no cambia nada, ¿no? Entonces, igual con lo de la propuesta de la Unión Europea en Latinoamérica, pues sí, o sea, lo propone, pero pues ya que alguien lo vaya a tomar en serio, pues, pero al menos se ganó la fama de que no, pues lo propuse así, ¿no? O sea, yo siento que a veces nomás lo dice las cosas para hacerse notar, y al menos yo siento que le gusta como que la fama, que hablen de él. Es un animal político, Fíjense, ahorita que estaban hablando, ¿no? de esta representatividad de México, como dice Carlos, en el mapa, no había habido un dirigente tan marcado con su país. Si no me equivoco, Maduro no, Maduro no. Chávez, ¿a qué voy? Él se encontraba en el mapa con Venezuela, pero bastante intenso a nivel internacional. E igual hablaban de sus políticas y de lo que le hacía y de lo que planeaba y de lo que pensaba. Aquí, por ejemplo, siempre ha habido, ¿no? Gobiernos de carácter progresista. Hace unos años estaba Lula en Brasil. Bueno, ahondemos Brasil. ¿Por qué Brasil? Habían comentado antes. Es que Alemania era, por parte de Angela Merkel, era la vocera de Europa. ¿Por qué? Pues por su PIB, ¿no? ¿Quién tendría que tener esa voz en América Latina? Pues Brasil. Pero pues Bolsonaro, pues,
que no se puede con ese señor, o sea, no se puede. Su propio, escuchen ahí la radio de allá y nadie habla bien de él, o sea, nadie habla bien de Bolsonaro y se le culpa, ¿no? de esa humanidad por su mal control de la pandemia. Entonces, estamos hablando de un dirigente que no puede ni controlar ni su hogar, en términos de que realmente tiene muchas más en contra que a favor. ¿Quién le sigue? México, ¿no? En términos de PIB. Entonces, ¿a qué vamos? Hace tiempo también estaba Néstor Kirchner en Argentina y su protegido era Alberto Fernández, actualmente el dirigente o el presidente de Argentina. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que existen de nuevo una reconfiguración ¿cómo lo puedo explicar? De gobiernos de carácter progresista, no podemos dejar a un lado Pepe Mujica, que creo que todos estamos de acuerdo que es un genio ese señor. Aquí pues AMLO tiene una gran representatividad, yo creo que por la propia dinámica natural de los gobiernos progresistas y de la importancia que tiene México a nivel PIB, y que Brasil no tiene esa importancia a nivel política, a nivel internacional o incluso en su credibilidad. Ahora, yo creo que México, siempre nos han dicho, es que México es amigo del mundo, pero un amigo dejado. Creo que hoy en día México sí sigue siendo un amigo, pero ya es un amigo condicionante. Ya es un amigo que puede dar ultimátums y decir, a ver España, ¿qué onda? O sea, hay un enfrentamiento de España con México en el sentido de, como lo comentas, Leonel. O sea, en España la propia prensa ya está boicoteando a López Obrador. Y ya se están encontrando esos enfrentamientos a nivel internacional. Y hago simbiosis con lo que dice Carlos. ¿Qué nos va a llevar a esto? ¿No? ¿Cuál será el resultado? ¿Y quién llenará los zapatos de un proyecto de carácter obradorista para el siguiente sexenio? Es decir, ¿pasará como con Lázaro Cárdenas? No hubo una representatividad de carácter imperante como Lázaro Cárdenas en su momento, y se perdió prácticamente el plan de gobierno en el tiempo, ¿no? Con las privatizaciones que se dieron después, y después la privatización de la banca, y después llega otra vez la nacionalización de la banca, y otra vez privatización de la banca. Estamos hablando de que no hay control, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿O qué pasará? ¿O habrá un nuevo maximato? Es decir, López Obrador dice, oye, yo me voy, no voy a hablar de política, me voy a la chingada, así lo comento, no voy a decir nada. ¿Y si habrá un maximato? Y otra vez como Pascual Ortiz, y no recuerdo el otro, a lo mejor me equivoco, pone a Sheinbaum o Ebrard, y quién le conviene respecto a la figura pública y que él esté detrás. No, yo no creo que López Obrador sea capaz de dejar su proyecto nacional así, porque dice, se me acabó el sexenio. No puede, y la reelección no es constitucional. ¿Qué onda con eso también? ¿Qué onda Oye, con a mí Ebrard? me gustaría plantear eso justamente. ¿Qué creen ustedes que es peor? ¿Tener otro maximato o tener otro despunte milagroso como el de Cárdenas y que se pierda en la historia? Yo otro despunte como el de Cárdenas y que se pierde en la historia. ¿Crees? Lo que Bueno, pasa es que hay una cuestión. Yo he visto, por ejemplo, vamos al caso de Estados Unidos, que es el que está aquí más cerquita, y esos vatos, a pesar de que llega un presidente republicano o demócrata, lo que tú quieras, de alguna manera continúan con el mismo proyecto desde que son país. O sea, esos vatos nosotros somos capitalistas, liberales, y eso no ha cambiado desde que somos, es más, desde que eran colonia. O sea, se podrían pelear de que si feminismo, de que si LGBT, de que si lo que quieras, político, económico, todos siguen el mismo proyecto. Ahí andan todos caminando sobre la misma. Y es muy raro, por ejemplo, el gringo que piensa diferente de esa misma ideología económica incluso política que dirige Estados Unidos, de ambos partidos, porque, vamos, no hay una contradicción en sí entre ambos muy marcada. Son básicamente lo mismo, pero pues uno más pintadito que el otro. Nada más. Habrá posiciones políticas que son un poquito más radicales en uno que otro, pero pues, económicamente van sobre el mismo camino. Y si tú le preguntas a un gringo, oye, ¿qué tal este gobierno socialista? Te ves, ay, pinches socialistas. Habrá un grupito de 100 por ahí que quieran, pero en realidad nadie lo cree. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, como tú decías, ha habido muchos proyectos en México y en América Latina
que parecen ir por buen camino en América Latina por la unión entre los pueblos, o sea, de dejar de estar buscando entre otros países y empezar a buscarnos entre nosotros mismos, pero siempre tendemos a después a que llega un gobierno que rompe con eso y se va, por ejemplo, los gobiernos de aquí de México que se fueron con Estados Unidos y abandonaron América Latina. Ahora aquí la cuestión es, yo creo que sí puede haber un maximato, porque incluso yo creo que lo hubo en la Ciudad de México. O sea, haz de cuenta, parece que se está repitiendo la historia. O sea, estaba Andrés Manuel de jefe de gobierno, ahí traía de chichincle Empezamos con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Bueno, empezamos con Cuauhtémoc, pero después AMLO y Cuauhtémoc se pelearon. Porque el Cuauhtémoc es más radical. Ese sí es como que un poquito más yéndose a lo socialista. Y AMLO no tanto. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a ponerlo, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, ahí estaba Ebrard. Y así como ahorita, Ebrard conseguía esto, que Ebrard se movía para acá, que Ebrard platicaba acá, que la diplomacia, haz de cuenta ahorita. Ebrard es el que va y consigue las vacunas, Ebrard es el que va a hablar a Rusia, a Estados Unidos. Pues ya lo está poniendo prácticamente. Ese papel tan protagónico que ningún otro funcionario dentro de la 4T tiene, es para eso. Como para decir, aquí está el otro que va a seguir después de... La cuestión aquí es que tiene que estar él atrás de Ebrard para que Ebrard no la vaya a regar, no vaya a decir, me voy por otro lado y voy a romper con esto. O sea, él tiene que asegurarse, como dice Charlie, tiene que asegurarse de que lo que él pensó durante tanto tiempo, pues vaya por el mismo camino, ¿no? Asegurarse de que Ebrard siga la misma política, básicamente. Con algunos cambiecillos, si tú quieres, que hable inglés. pero yo creo que sí va a ser más un máximo. Si es que llega Ebrard, porque también vemos en América Latina que ha pasado que cuando las izquierdas, bueno, aquí en México, izquierda entre comillas, la riegan, llega una extrema derecha bien canija. Ahí está Brasil. Bolsonaro llegó porque Lula la regó. O sea, bueno, porque los de Lula la regaron, porque no fue Lula, fue después, no me acuerdo cómo se llama, Marta, no sé qué. El caso es que iba por buen camino, fíjense, iba siguiendo lo de Lula, iba creciendo más o menos el empleo, hay gráficas, iba creciendo el empleo, iba creciendo el PIB. De repente se pasó a la derecha esta presidenta, se cayó Brasil y llega Bolsonaro bien. ¿Hablas de Dilma Rousseff? Sí, ándale. Dilma Rousseff. Sí, ándale. Ves que su primer periodo iba bien chido, de repente rompió con el proyecto que llevaba Lula y ¡pum! Llega a la derecha. Chale. Lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo pasó en Perú, o sea, pareciera que sí, lo mismo pasó en Argentina. Entonces, aquí la cuestión es que sigan con el proyecto, porque es un peligro romper así de tajo con un proyecto como el que está proponiendo Andrés Manuel, por lo menos políticamente. Y otra, como decía Lalo, que lo hace para todo lo que dice, para ponerse dentro de el marco de las cámaras y todo eso, pues sí, siempre lo ha hecho. Como decíamos, pues es un perfecto político. O sea, el vato sabe que a lo mejor lo que dice a lo mejor ni siquiera lo cree. O sea, por ejemplo, a lo mejor lo que dijo de la UNAM, yo no creo que el vato sea tan menso como para creer que todos en la UNAM seamos neoliberales, ¿no? Pero lo dice como, voy a crear polémica ahorita, les voy a ponerse a pelearse entre ellos y ya nos empezamos a pelear. Y hay ahí en la misma UNAM quien dice que AMLO tiene razón y quien dice, no, pues la neta no. Entonces se crea política el solito. Entonces, sí está bueno el chisme ahí con la política de AMLO, es muy buen político. ¿Cómo no va a conocer la UNAM, güey, si se tardó 14 años sin titularse? Sí, pero pues la mayoría hace eso. ¿Para qué se hacen? No hacen hipócritas tampoco. Sí. Ahorita cuando que preguntaron de ¿es mejor un maximato o un cardenismo? Yo iba a decir cardenismo, pero pues es cierto, o sea, ¿de qué sirve implementar cambios si ya te vas y ya te lo cortan todo? Entonces sí, yo coincido mucho con la verdad. Que haya variaciones, sí, obviamente, pero yo creo que sí, un proyecto a mediano o largo plazo, quizás. Es que es precisamente eso, ¿no? Que cuando estás rompe con una política, terminas por no hacer ninguna política. Mira, estamos acostumbrados a que llega un gobierno
y ya te cambió la política. Luego llega el otro, ya la cambió. Luego llega el otro, ya lo cambió. Estábamos acostumbrados a que cada que llegaba un presidente era una crisis porque ya nadie sabía qué iba a hacer el Enzo. Voy a dejar ahí una paginita. Ahí tengo un libro de tendencias económicas. No me acuerdo bien el nombre. No me acuerdo bien el nombre. Pero hay una gráfica que indica que cada presidente tiene su propio proyecto nacional. Y se rompe. O sea, es una belleza de tabla porque se rompe. O sea, no hay seguimiento político. Incluso si llega un contrario, ¿qué dejaste? Bueno, ¿qué continúa, ¿no? O sea, independientemente de la gestión de ideología política, bueno, ¿qué se continúa para seguir construyendo? Rompes lo que se hace, luego implementas otra cosa y, o sea, implementar políticas no lleva un año. Es una maduración de las circunstancias, es una maduración de las políticas y eso lleva años, lleva todo el sexenio y cuando ya está madurado, se rompe. No, es que no va con mi política, yo pongo otra política. Entonces, a su pregunta de Carlos, yo estoy más de acuerdo con un Maximato que con ese rompimiento político, porque él tiene un seguimiento, realmente tiene un seguimiento de circunstancia de lo que se está haciendo. Y en México hace falta mucho ese seguimiento. Ya hemos tenido demasiados cortes de caja. Y ahí está lo de, por ejemplo, que muchos países europeos que, según aclaman la democracia, se religen un chingo, ¿no? Porque también ellos saben perfectamente que necesitan que ese mismo vato que ya lo hizo bien siga ahí para que se aseguren de que siga bien. Incluso, por ejemplo, ahorita vemos en Alemania, por ejemplo, ahorita ya cambió, ya están los socialdemócratas, sin embargo coinciden con muchas de las políticas del anterior gobierno porque saben que lo estaba haciendo bien. O sea, por ejemplo, coinciden en impuestos progresivos a los ricos, en no subir el impuesto a los pobres y subir el salario mínimo, todos. Y es como que esto jamás va a ocurrir aquí en México, porque si AMLO dice suban el salario mínimo, el PRI y el PAN dicen no, que baje. Y si AMLO dijera que bajara, estos dirían que subiera. Entonces, pues, chale, aquí la cuestión es que ninguno en realidad está pensando, o bueno, por lo menos cuando llegan no están pensando en qué hizo bien el otro y qué puedo continuar para hacerle bien al país, sino que este vato era mi enemigo y me caía bien gordo, voy a hacer totalmente lo contrario, me caía gordo, que era mi enemigo político, y vámonos. O sea, mucha política barata, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de esto, pero por lo menos hasta esas circunstancias era una politiquería barata. Es como pues como el vato de acá pues era completamente el otro partido con el que estaba peleando, pues mi política es completamente distinta. Chale, ¿no? Pues no debe de ser así. Sin embargo, así es. De hecho, hasta Justin Trudeau, ¿no? Ya tiene su tercer mandato. Sí. Pero pues ahí el PAN sí dice que está bien. Nada más si se reelige AMLO está mal. Nada más si eres color caguama, está mal. Pues sí, aquí sí lo determinan. Te digo, por eso le dicen López. Porque piensan que decirle López es como decirle que es inferior. Yo he escuchado hasta gente decir, es que José Antonio se apellidaba Mid. Qué clase, qué alcurnia, qué elegancia. Mid está bien menso. O sea, estaríamos en la basura ahorita con Mid. ¿Para qué le hacemos? Si de por sí ya estamos, estaríamos peor. Y también, pues, como le dicen, no, pues es como un tabasqueño que caminaba en el lodo va a venir a gobernarme a mí, que soy de alto. Chale, sí están bien enfermos. Eso hay que tratárselo, está mal psicológicamente, ¿no? No sé qué piensas tú, Charlie. Te veo muy pensativo. Ustedes ponen un montón de temas bien interesantes en la mesa y luego no da el tiempo y nos vamos a extender 20,000 horas como para tratarlos todos, ¿no? Sí, no, está complicado. Pues el racismo lo podemos dejar para el siguiente, ¿qué te parece? Dándole, pues. Pues es que son muchas cosas, o sea, si algo estamos coincidiendo aquí, me parece es que a México le falta un plan nacional, o sea, sin duda. El problema, diría yo, que no sé dónde nos perdimos, ¿sabes? O sea, estaba pensando justamente en qué pasa con la Unión Europea, qué pasa con los países asiáticos, que de pronto sí crean su plan de desarrollo, un plan nacional a largo plazo, y pensaba yo tal vez tiene que ver con los eventos históricos que han vivido y estas catástrofes
por así llamarles, las guerras, la primera, la segunda guerra, están puestas ahí en Europa, pero México también atravesó por momentos así, la independencia, la reforma, la revolución, la guerra cristera. Me parece que deberían ser eventos que nos debieron haber unido en lugar de seguir separándonos, justamente para esta creación de un plan. Y bueno, eso en esta cuestión, ¿no? De que sin duda nos falta una planeación a largo plazo por todo lo que hemos dicho, ¿no? Estos cortes ¿qué más podría decir? Me gustaría aquí hacer una quiniela con ustedes de ver quién va a ser el candidato para presidente en el siguiente sexenio. Y ¿qué más? ¿Qué más iba a decir? Algo más iba a decir de lo que dijo Fer, pero creo que ya se me olvidó. Entonces, ahí lo dejo. Celebrar. Yo creo que va a celebrar. Yo creo. Yo no sé, no estoy seguro. Yo tampoco. Pero también está la Sheinbaum ahí. La está peleando. Y puede haber, es que justamente hace rato lo que decía yo, AMLO va a tener que heredar o construir esta imagen que él tiene. Lo que pasa es que la Sheinbaum siento que es más manipulable que Ebrard. Entonces, el usar a un elemento puro, por así decirlo, a un no quemado, como usualmente se dice, a un tapado, como se dice en política, me parecería mucho, mucho más conveniente para heredar o para formar esta imagen que necesita dar. Por eso yo no me atrevería a decir que va a ser Ebrard, pero pues bueno, todavía falta un tiempecito, entonces no sé. A lo mejor y manda a Gatell. ¿Tú, Lalo, quién crees que va a ser? Sí, yo estaba pensando igual que Ebrard y Sheinbaum al fin del día, pues igual Sheinbaum no está tan quemada como Ebrard, pero está quemada, ¿no? Entonces, igual es muy lógico, ¿no? O sea, dices, va a ser uno de ellos, y es cuando ya te mete de sorpresa a alguien que nadie esperaba, ¿no? Es el plot twist. Y quizás te mete a Gatell. El plot No twist. más, qué buen plot twist. Igual, no sé, ya aplica la de dar sirios y declarar el imperio mexicano, el imperio galáctico mexicano. No sé, yo no creo, la verdad, que vaya a ser uno de esos dos. Si llega a ser, pues yo creo que Sheinbaum. Pero sí, yo creo que va a haber un plot twist. Un plot twist. Me gusta eso. Suena bonito. Suena bonito. Suena bonito. No sé qué significa, pero suena bonito. Ahora, yo quisiera poner aquí para el video de racismo, a lo mejor también podemos poner ahí un poco de perspectiva de género, pero una candidata que llegue a ser presidenta aquí en México, no sé qué tan viable lo vean ustedes. Ya tuvimos dos, tal vez no eran las mejores, pero yo sí siento que sí hay un problema ahí. No quiero decir ideológico, no quiero empezar a señalar comportamientos machistas, pero a mí sí me suena que es un tema importante de tratar. Sí, hay que tratarlo porque sí. Yo creo que sí tiene su peso dentro de la elección. Y bueno, amigos, hasta aquí su podcast Voces de Acatlán. Espero les haya gustado esta pequeña, larga conversación sobre el gobierno de AMLO, y esperamos después ponernos al corriente con los temas que ya mencionamos aquí que vamos a hablar. Y bueno, si quieren que hablemos de algún otro tema o discutir sobre lo que vamos a decir aquí, pues pueden comentar aquí abajo, pueden darle like, compartir, que nos ayudarían mucho. Y bueno, pues es todo, hasta luego. The complex sounds of speech and song.